Hola, en este video vamos a repasar los métodos para calcular volúmenes de sólidos de revolución, que serían discos, arandelas y cascarones cilíndricos, a través de unos dibujos que puedan permitir un poquito mejor la comprensión de estos métodos, ¿cierto? De cuándo utilizarlos, de a través de qué eje de rotar, de qué variable tenemos que utilizar y todo ello a través de unos ejemplos gráficos. Entonces, lo que vemos aquí es la gráfica de una función, en particular es la función raíz de x. ¿Listo? Este es el eje x, este es el eje y. Entonces vamos a suponer que toda esta parte de aquí, la que está en medio, la vamos a girar alrededor del eje x. ¿Listo? Entonces ahí está girando. Entonces yo puedo rotar aquí un poco la vista como para dar un poco de perspectiva. Y lo que va a suceder es que cuando eso gira, pues realmente a mí se me está formando un sólido. Listo, se me está formando un sólido que tiene esta forma de aquí. Listo. Bueno, aquí se ve hueco, pero si tomamos toda la región, se vería sólido. ¿Qué sucede con eso? Pues bueno, lo que queremos es encontrar el volumen de este sólido. Y para ello, pues podemos usar lo que se ha aprendido en el curso hasta ahorita, que es integrar, ¿cierto? Entonces voy a detener la rotación. Listo. Voy a ocultar el sólido. Y notemos que podemos hacer rectángulos de aproximación como si fuéramos a calcular el área, ¿cierto? Pero esos rectángulos de aproximación los vamos a rotar también alrededor del eje X. Entonces veamos cómo sería. Tenemos un rectángulo de aproximación aquí, listo. Tenemos varios, y esos los rotamos alrededor del eje X, ¿cierto? ¿Qué va a suceder? Pues que cuando lo rotamos, lo que eso nos forma es discos, ¿cierto? Son círculos, pero son círculos con grosor, entonces vemos que son figuras tridimensionales que tienen un volumen, ¿listo? ¿Cómo es el volumen de un disco o lo que sería equivalente a un cilindro? ¿Listo? Es el área superficial, que es pi por r al cuadrado, por la altura o el grosor de este cilindro, listo. En este caso, el grosor está dado por esta anchura, listo. En este caso es un ancho fijo, listo, es un número finito. ¿Qué es lo que hemos aprendido de cálculo integral? Que si nosotros queremos obtener una aproximación mucho más exacta, pues lo que deberemos hacer es que este ancho sea infinitesimalmente pequeño, o sea, lo más pequeño posible, de tal forma de que pues el volumen sea exactamente pues lo que buscamos. Listo. Entonces, esa es como la interpretación intuitiva, que nosotros tomamos rectángulos de aproximación que al girarlos, que al rotarlos alrededor de un eje, pues eso nos genera, en este caso, discos. ¿Listo? Discos cuyo volumen se puede calcular como pi por r al cuadrado por la altura, que en este caso, como estamos tomando pedazos infinitesimalmente pequeños en el eje X, pues entonces esa altura o ese grosor será el diferencial de x. Y de ahí viene una conclusión muy importante para los sólidos de revolución, que es determinar cuál va a ser nuestra variable de integración. En este caso, la variable de integración es x porque los rectángulos de aproximación se toman infinitesimalmente de un grosor infinitesimalmente pequeño en el eje x. Listo, entonces ahora veamos un ejemplo muy similar, pero en este caso vamos a rotar es con respecto al eje y. Entonces veamos que la función es y igual a x al cuadrado, listo. Solamente vamos a considerar entre 0 y un número positivo, no importa por ahora. Y entonces al girarla alrededor del eje y, pues nos va a quedar como el resto de la parábola, ¿cierto? Se nos va a completar. Eh, entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Que si nosotros queremos formar círculos, si nosotros queremos formar discos, entonces habría que cortar horizontalmente para que precisamente las secciones transversales pues sean discos. Entonces, notemos que lo que habría que hacer serían rectángulos de aproximación horizontales, ¿cierto? Que van así, de un grosor infinitesimalmente pequeño, que entonces al rotarlos, pues nos va a generar el sólido completo, listo. ¿Qué sucede? Que si nosotros vemos desde arriba, así como ahorita veíamos que si veíamos desde un lado se veían como discos, pues si nosotros vemos desde arriba estas figuras, pues van a ser círculos, listo, van a ser círculos con un radio R. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta entonces a partir de todo esto? Que en este caso
puesto que nuestros rectángulos de aproximación son horizontales y estamos tomando grosor infinitesimalmente pequeño, pero en el eje Y, entonces la variable de nuestro interés para la integración es la variable Y. Por tanto, los límites de la integración A y B tienen que estar sobre el eje Y. Y la función que nos va a determinar el radio, ¿cierto? Notemos que en este caso el radio siempre es la distancia en X para cualquier valor de Y que nosotros estamos integrando. Entonces, esta función, que es y igual a x al cuadrado, necesitamos expresarla en función de y. Y eso es x igual a la raíz de y, ¿cierto? Porque solamente tomamos la parte positiva de la raíz de y, que es luego la que nosotros giramos. Entonces, es eso. Notemos que realmente todo en este ejemplo se debe hacer en función de y. Y si nosotros ya luego calculamos la integral, pues el volumen va a ser la integral desde A hasta B de el volumen de cada uno de estos discos, que es pi por r al cuadrado por, en este caso, la altura, ¿cierto? Y en este caso nuestra altura es el diferencial de y, ¿cierto? El pi puede salir de la integral. A y B son estos límites de la integración sobre el eje Y. Tenemos que el radio en todo momento siempre es la distancia en x, y x está dado por la raíz de y, ¿cierto? Esa es la función de aquí, la negra. Y finalmente integramos con respecto a y. Bueno, ahora vamos a considerar el caso donde tenemos la misma función de ahorita, pero vamos a rotarla alrededor de un eje diferente al eje Y o al eje X. En este caso va a ser el eje X igual a menos 1. Listo, esa recta vertical. ¿Qué implica esto? Bueno, pues que entonces cuando nosotros hagamos la rotación, ¿cierto? Imaginemos que eso es como un espejo. Entonces la misma instancia que desde este eje hasta acá, pues la va a ver de este eje hasta acá, ¿cierto? Si nosotros giramos eso así, pues se va a mantener esa distancia aquí. Podemos hacer lo mismo de antes, ¿cierto? Tomar unos rectángulos de aproximación. Notemos que este es el área que nosotros nos interesa rotar, ¿cierto? Aquí no hay absolutamente nada, esto es vacío. Y por tanto, cuando nosotros lo giramos, pues se complementa hasta acá, ¿cierto? Esta parte de aquí, todo esto que está aquí queda vacío, listo, queda hueco. Entonces, aquí lo que podemos ver es que van a surgir dos cosas. Va a surgir un radio pequeño, ¿cierto? Miramos que aquí esto va a quedar como un círculo, pero donde este radio pequeño siempre va a ser constante. Miramos que el tubo que está, digamos, por aquí vertical siempre va a ser hueco, pero también siempre va a tener un radio constante, mientras que va a existir un radio más grande, ¿cierto? Un radio mayúscula, R mayúscula, que sí va a ir cambiando y depende de la función. ¿Listo? Acá tiene un valor, pero por acá tiene otro. Entonces, cuando nosotros lo vemos desde arriba, vamos a ver unas arandelas, ¿listo? Y por eso este método se llama así, porque entonces va a tener contenido alrededor, pero va a ser hueco en el centro, ¿listo? Esta parte va a estar llena, pero el centro va a estar hueco, ¿listo? Es eso básicamente. Ahora, igual que antes, pues como nosotros tomamos los rectángulos de aproximación de manera horizontal, pues entonces nuestra variable de interés será la variable, la letra y. Y es por eso que entonces nosotros, igual que antes, vamos a tener que trabajar con los límites de integración que estén en el eje Y. Nuestra función, ¿cierto?, que nos va a permitir determinar el radio, también tendrá que estar en términos del eje Y. Y por eso aquí hacemos nuevamente el despeje, x igual a raíz de y. Con todo esto en mente, entonces ya falta es formular como tal la integral. Y entonces nos quedaría, ¿qué es la integral, cierto? De estos volúmenes de estas arandelas. ¿Cómo calculamos esas áreas? Pues miremos que es el área de este círculo más grande menos el área de este círculo más pequeño, ¿cierto? Que es precisamente eso. Es pi, que está factorizado por r mayúscula al cuadrado menos r minúscula al cuadrado. Y eso multiplicado por el diferencial de y, que es esa altura de cada una de esas arandelas. ¿Listo? ¿Qué hay que tener en cuenta? Que entonces cambia nuestra percepción del radio. Entonces miremos que el radio, la R mayúscula, corresponde a esta distancia desde el eje hasta nuestra función. Entonces notemos que hay algo siempre fijo, que es este 1 de aquí, ¿cierto? Esta distancia de 1 que hay entre el eje y donde comienza la función, siempre es 1, siempre es constante y siempre se añade al radio del círculo más grande, ¿cierto? Miremos que aquí en la parte donde el radio, el R mayúscula es el más pequeño, pues la magnitud es 1. ¿Listo? Entonces siempre va este 1 en este ejercicio y le sumamos ahora sí la distancia que va desde el eje Y
hasta nuestra función, que está dada por pues precisamente esta función en términos de y, ¿cierto? Entonces 1 más raíz de y elevado al cuadrado. Ese es r mayúscula. Notemos que aquí el pi lo sacamos de la integral. Y luego hacemos la resta con r minúscula, que vemos que es constante, que siempre es el mismo durante todo el recorrido, y por ende, entonces r minúscula simplemente es 1 al cuadrado. Vale, entonces finalmente vamos a ver el caso donde vamos a trabajar, pero hallando el volumen mediante cascarones cilíndricos. Entonces vamos a suponer la misma situación de ahorita, ¿cierto? Tenemos la función y igual a x al cuadrado. Queremos girarlo con respecto al eje x igual a menos 1, que es la línea que está ahí como en marrón. Entonces, al girarlo, pues tenemos, ¿cierto? La misma figura, en principio es lo mismo, pero lo que va a cambiar es la forma como vamos a tomar los rectángulos de aproximación. Antes lo habíamos tomado de forma horizontal, ¿cierto? De tal forma de que nos quedaban unas arandelas. Sucede que si nosotros tomamos los rectángulos de aproximación de forma vertical, pues nosotros también lo podemos hacer. Al girarlo, pues va a quedar, ¿cierto? Como un espejo al otro lado. Y si nosotros lo viéramos en 3 dimensiones, pues realmente lo que está formando eso es un cilindro, ¿cierto? Ahí vemos un cilindro donde el grosor es muy delgadito, ¿cierto? Es muy delgadito. Pero tiene las otras dimensiones, ¿cierto? Que son radio, digamos a lo ancho, y a lo alto, ¿cierto? Tiene una altura. Podemos ver que si nos movemos, ¿cierto? Ya no tomamos el rectángulo de aproximación aquí, sino más a la derecha. Entonces vemos que se forma un cilindro diferente, ¿cierto? Tiene una altura diferente, tiene un radio diferente, pero lo que mantiene constante es que el grosor, ¿cierto? De ese cilindro, pues va a ser infinitamente pequeño, al igual que el anterior, ¿cierto? Porque los rectángulos de aproximación que tomamos, pues son infinitamente pequeños. Entonces aquí vemos de que los radios en cada caso son diferentes y entonces veamos cómo se calcularía ese radio. Pues veamos que realmente como los rectángulos de aproximación son verticales, quiere decir que son diferenciales de x, ¿cierto? Estamos variando x y por ende queremos expresar el radio como una función de x. Pues eso es muy sencillo porque vemos que si nosotros decimos que estamos parados aquí en x, pues la distancia desde aquí hasta el centro del eje de rotación pues es esta unidad que hay aquí, ¿cierto? Porque el eje de rotación es x igual a menos 1. De aquí hasta el eje ya hay un 1 y de aquí hasta acá es x, ¿cierto? Entonces simplemente el radio es 1 más x. ¿Listo? Es 1 más x. Y no tiene nada más de especial. Ahora veamos qué pasa con la altura. ¿Listo? Resulta que nosotros podemos, digamos, si el límite hasta donde nosotros queremos calcular el límite superior en y es este, ¿cierto? Lo que podemos ver es que siempre vamos a ver que la altura va a ir como cambiando, ¿cierto? De estos cilindros va a ir cambiando y que de alguna forma tiene relación con la altura de nuestra función, ¿cierto? Que es esta altura de aquí que la he llamado y. Entonces notemos que realmente lo que está sucediendo aquí es que siempre la altura de nuestro cilindro, ¿cierto? Que es lo que queremos encontrar, pues la altura de ese cilindro más el valor de la función en y siempre nos va a dar una constante. Notemos que la suma de ambas cosas siempre llega hasta b. ¿Listo? Entonces nosotros podemos escribir que nuestra altura h más y, que es el valor de la función, pues siempre va a ser igual a b en este caso. Y por ende podemos despejar h de tal forma de que nos queda que h es igual a b menos y, y como y es x al cuadrado y nosotros queremos que todo esté en términos de x al cuadrado porque esa es nuestra variable de integración, ¿cierto? Porque los rectángulos de aproximación son verticales, entonces nuestra altura nos quedaría que es b menos x al cuadrado. De esta manera ya simplemente resta escribir nuestra integral, listo. Entonces, para ello hay que analizar la figura de nuestros cilindros. Entonces, yo siempre pongo el ejemplo de tener un cilindro como si fuera una hoja de papel, ¿cierto? Imaginemos que es una hoja de papel que tiene altura, tiene un radio, listo, pero tiene un grosor muy delgado, listo. Entonces, para encontrar su volumen, lo que podremos hacer es expandirlo, listo, nos quedaría un rectángulo prácticamente, donde ese lado de aquí, ¿cierto? Correspondería a la dimensión de la circunferencia, ¿cierto? Porque nosotros tenemos un círculo que se puede calcular como 2pi por r, ¿cierto? La fórmula de una circunferencia. Y esta parte de aquí, que es la altura, que nosotros la llamamos como h. Entonces,
nosotros podemos calcular el volumen como la integral de 2 pi por r, ¿cierto? Que es esa circunferencia si la expandemos como un rectángulo, por h, que es esa altura que nosotros acabamos de decir que es b menos x al cuadrado. Y estos límites de integración pues son sencillamente los límites en donde estamos integrando, ¿cierto? Pero que respectan a x, ¿cierto? Entre c y d. Entonces la integral desde c hasta d de 2pi, el radio, que es la distancia desde acá hasta acá, que vimos que tiene una parte que es constante, que es este 1 de aquí, y tiene otra parte que es variable, que es dependiendo de cuál sea el valor de x en el cual estamos integrando, y multiplicado por la altura, que vimos que era b menos x al cuadrado. Bueno, esperamos que este video les haya gustado. Este video fue una iniciativa de los grupos de estudio autónomo de la Dirección Académica de la Universidad Nacional de Colombia, sede de Medellín, para poder transmitir a los estudiantes una mejor comprensión de estas temáticas. Hasta luego.